Buen día. Lo que quería que viéramos hoy era un poquitito esta parte de acá, que era la parte de distribución. ¿Mm? Mañana ya vamos a arrancar con la otra parte, ¿eh? Pero quería que viéramos un poquitito de esto de la parte de distribución, ¿m? Que habla de, obviamente, el transporte del fármaco dentro de la sangre. Y acá hay una parte muy importante que habla de la distribución, el transporte de los fármacos en sangre, ¿m? Con respecto a la unión a proteínas. ¿M? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto y habíamos dicho que el fármaco, para que pudiera hacer su efecto, tenía que sí o sí estar en forma de fármaco libre? Al estar en forma de fármaco unido a proteínas, no puede hacer su efecto. Y obviamente, ¿se acuerdan que al principio, cuando hablábamos de la parte de absorción, ¿m? Para que se pudiera absorber tenía que estar precisamente como fármaco libre? Tenía que salir de la forma farmacéutica, tenía que liberarse, que era prácticamente la primera etapa del LADME. Ya estamos en la etapa de distribución, pero para que se distribuya, pueda llegar al lugar donde tenía que hacer el efecto, tenía que, obviamente, transportarse, y para poder transportarse utilizaba el transporte, utilizaba las proteínas como transporte. Entonces, mientras esté circulando por la sangre, la gran mayoría de los fármacos van a estar unidos a proteínas. Habíamos dicho que la proteína que transportaba la mayor cantidad de fármacos era la albúmina. ¿Mm? Entonces acá les habla que dice la distribución, estudia el transporte del fármaco dentro del compartimiento sanguíneo y su posterior penetración en los tejidos. Después de acceder a la circulación general, el fármaco se reparte por todo el organismo transportado en la sangre. Lo mismo que venimos diciendo siempre. Su comportamiento siempre es el mismo, esto es importante, con independencia de la vía por la que se administra. Nosotros habíamos estado viendo las vías de administración, que todas compartían esta vía, perdón, esta parte, exceptuando, a ver, ¿quién se anima a decirme exceptuando qué vía no compartía esta distribución? La vía dérmica saltea el ADME. ¿Cómo? La vía dérmica saltea el ADME. Exactamente, la vía dérmica o para ser más específicos, la vía tópica, porque, por ejemplo, la vía inhalatoria es en el lugar, no es dérmica, ¿eh? Y también me saltea todo esto. Actúa en el lugar, punto. El resto, todas, en algún momento van a pasar por la sangre. O sea, todo lo que no sea vía tópico, en el lugar, el resto, ya sea vía oral, sublingual, cualquiera de las inyectables, todas van a llegar a sangre. Bien, muy bien. Dice, como el lugar de acción de los fármacos suele estar en los tejidos, la distribución va a condicionar el tiempo que tarda en hacer el efecto, que es el periodo de latencia, su intensidad y su duración. Acá lo que más me interesa es más que nada es el periodo de latencia. El periodo de latencia es precisamente el tiempo que tarda en hacer efecto un fármaco determinado. Y eso está relacionado también con la dosificación. Si yo tengo una dosificación cada 24 horas, quiere decir que va a tardar un poco más en hacer efecto, o también va a estar relacionado con, ¿se acuerda lo que habíamos hablado también de esto de el
no me sale la palabra, con esto de lo que se le agregaba, también a algunos fármacos para que tardaran más tiempo en hacer efecto, esos retardadores, para que precisamente no tuviera que hacer, tomar el medicamento o aplicar el medicamento cada 3, 4 horas, en algunos casos. Dice, la velocidad y la cantidad en la que el fármaco pasa a los tejidos depende de la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas, las características físico-químicas del fármaco y las características del tejido. Pero bueno, volvamos de nuevo sobre el tema este de la unión a las proteínas. Como esto yo sigo insistiendo en lo mismo, lo repito varias veces, pero es algo que es muy importante. El fármaco libre es el que va a hacer el efecto. Mientras se está distribuyendo, la mayoría de los fármacos van unidos a proteínas. ¿Por qué? Porque precisamente yo necesito que el fármaco no esté libre, porque el fármaco tiene que llegar al lugar donde va a hacer el efecto. Si no, me va a hacer el efecto en la sangre, que no es donde yo quiero que haga el efecto. El fármaco tiene que llegar al tejido para poder hacer su efecto. Tiene que llegar al tejido y el tejido, que se denomina diana, es donde va a hacer el efecto. Si el fármaco en la sangre está libre, me va a hacer el efecto ahí y no es donde quiero. Obviamente una vez que llegue al tejido, tiene que liberarse de estas proteínas para poder ingresar al tejido y poder hacer el efecto. Parece un juego de palabras y parece que estoy repitiendo siempre lo mismo, pero en cierta manera es así, pero bueno, es una manera de que quede bien claro. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente de esta unión a proteínas, que esta unión a proteínas es poco específica. ¿Qué significa? Y que yo, cualquier bondi me deja bien, y yo me voy a subir a cualquier colectivo para ir a San Miguel. El fármaco hace lo mismo, se une a la proteína, si bien acá hablamos siempre de la albúmina, pero la realidad también es que me puedo bajar en cualquier cuadra, o me pueden bajar. Por eso habla y dice que es poco específica. Si bien el colectivo va a ser siempre el mismo, yo me puedo bajar en cualquier parada, o me pueden bajar en cualquier parada. ¿Por qué digo esto? Porque esta unión del fármaco con la proteína puede sufrir lo que se denomina un desplazamiento. Este desplazamiento de la unión entre el fármaco y la proteína puede estar dada no solamente por sustancias del cuerpo, sustancias que produce el cuerpo, que sí tienen más especificidad por esa proteína, porque en realidad esa proteína transportadora no está puesta en el cuerpo, no está preparada en el cuerpo para que transporte los fármacos. En realidad el fármaco aprovecha esa proteína transportadora que ya existe precisamente para transportarse. Pero puede ser que la sustancia que produce el cuerpo, a la cual se une normalmente a esa proteína, me desplace el fármaco. O puede ser también que obviamente me lo desplace otro fármaco. Hay muchos fármacos que desplazan porque tienen más afinidad, porque tienen más poder, digamos, de unirse a esas proteínas. Y acá me apareció una cosa rara. Y me lo desplace. Con lo cual,
con lo cual, obviamente, ese fármaco que fue desplazado de la unión a proteínas, ¿m? va a estar en la forma libre, porque el fármaco que tenía más afinidad por esa proteína, obviamente lo desplazó, lo sacó, se quedó él con el transporte y obviamente el fármaco ese que fue desplazado va a estar en su forma libre y una mayor cantidad de fármaco libre en la sangre no es bueno. Esto es importante porque obviamente después va a aparecer esto de lo que se denomina las interacciones farmacológicas. ¿Por qué determinados fármacos no pueden tomarse juntos? ¿Mm? Y es precisamente por esto, porque el fármaco, uno de los dos, precisamente el que tiene menos afinidad por esta proteína transportadora o el que es más fácil de desplazar, ¿no? Va a ser desplazado y me va a quedar en forma de fármaco libre, que es obviamente lo que yo no quiero que pase mientras se está distribuyendo. Una vez que llegó al tejido, ahí ya sí lo quiero como fármaco libre. Pero mientras se está distribuyendo, no lo quiero como fármaco libre. Lo quiero como fármaco unido a proteínas. ¿Mm? En la segunda reunión vamos a tratar de analizar, vamos a analizar un prospecto, así esto se entiende un poquitito mejor. Pero ustedes quiero que tengan bien en claro esta historieta de fármaco libre, de fármaco unido a proteína, de desplazamiento de la unión de la proteína transportadora, por otro fármaco. Entonces quiero que quede bien claro este concepto de la unión a las proteínas, del desplazamiento de la unión a proteínas por otros fármacos, por eso de las interacciones. Bueno, acá les dice también que la unión de los fármacos a la albúmina es reversible y está favorecido por la liposolubilidad, bla, 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 bla. Pero bueno, factores, esto es otra de las cosas que me importa que conozcan. Dice, factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas son las proteínas que están en la sangre, en el plasma. Edad. Estos factores obviamente van a hacer que aumente o disminuya esta unión a las proteínas. En los recién nacidos es menor la unión a proteínas plasmáticas, donde hay una mayor fracción libre del fármaco. Obviamente, como hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan que hablábamos de las dosis en los niños? Obviamente en el recién nacido es mayor todavía. En los ancianos hay una menor concentración de albúmina y una mayor de alfa-1 glucoproteína, pero bueno, a nosotros el que nos importa es la albúmina. Si hay una menor concentración de albúmina, la dosis también debería ser menor, porque obviamente al haber una menor cantidad de albúmina, va a haber una mayor concentración de fármaco libre, con lo que obviamente si yo tengo poca albúmina, o sea, poco transporte, necesito que la dosis sea menor, porque precisamente si no voy a tener una mayor cantidad de fármaco libre, que no es lo que yo necesito. En la gestación hay una menor unión a la albúmina, también con una mayor fracción de fármaco libre. Después también tenemos factores patológicos, como reducción de albúmina, como en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, en los quemados, en la malnutrición. Y un aumento de la albúmina como en el hipotiroidismo.
Obviamente todas estas cosas son a nosotros, y ustedes me van a preguntar, ¿y a mí para qué me sirve en el mostrador de farmacia? Poco, ¿eh? En realidad yo no, poco porque yo no voy a decirle a la persona, ¿y usted tiene insuficiencia hepática? ¿Y usted tiene insuficiencia renal? Para saber si el aumento le disminuye la dosis. No, obviamente no. Porque quien va a manejar todas estas situaciones va a ser el médico. Nosotros en el mostrador de farmacia, no. Pero, siempre va a haber alguno que va a venir a preguntar, che, me bajaron la dosis, ¿por qué será? En vez de preguntar al médico, le van a preguntar al que se los está vendiendo en la farmacia. A veces pasa. Bueno, y ¿se imaginan ustedes explicándole la fijación de fármaco a la albúmina en el mostrador? No. Va a ser bastante complejo tratar de pensar que explicarle esto a una persona cuando tenemos a otro atrás esperando. La realidad es esa, es inconducente todo esto. Pero bueno, nosotros sí podemos saberlo y es interesante saberlo. Bien. Después acá les habla de, un cuadrito, una especie de dibujito, cuadrito, que está bastante interesante, y dice, los fármacos interaccionan con las proteínas del plasma. La albúmina es la que mayor superficie tiene y capacidad de fijación. Los fármacos no producen efectos biológicos como consecuencia de su unión a las proteínas plasmáticas, pero esta unión permite su transporte y almacenamiento, pues solo la fracción libre difunde en los tejidos diana y en los órganos de metabolismo y excreción. La unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas es poco específica. Pueden competir las sustancias endógenas y otros fármacos con propiedades físico-químicas semejantes. A mí de todo esto lo que me interesa es que recuerden esto que se ve acá. Esta parte, este cuadrito que está en rosadito en la página 46. Esto es lo que más me interesa que ustedes recuerden. Bien. Y lo que vamos a ver en la otra parte en la otra reunión. Dice, también se puede producir el desplazamiento de un fármaco por otro de su unión a la proteína, lo que puede dar lugar a un aumento de su efecto por aumento del fármaco libre. Y acá sí, esta parte sí. Ahora vamos a ver en la segunda parte, cuando veamos la parte de interacción, lo vamos a ver con un ejemplo, y esto sí me interesa que lo conozcan más. ¿Por qué? Porque cuando dos fármacos van a interactuar, acá sí puede intervenir en el mostrador de farmacia. Porque, vuelvo a repetir, un fármaco puede interaccionar con el otro, sacármelo, desplazarlo de su unión a las proteínas, aumentarme la proporción de fármaco libre y hacer lío. Entonces, yo no les digo que se van a acordar de absolutamente todos los fármacos que interaccionan con los otros, pero ni yo me los acuerdo, les aviso, pero sí tener en cuenta algunos fármacos que por su, digamos, peligrosidad pueden llegar a traer problemas. Entonces, sí hay un par de fármacos, que eso sí, después los vamos a ir viendo en la cursada, digamos, de fármacos en particular, cuáles son peligrosos y cuáles no se deben combinar para que no precisamente ocurra esto. Este me lo desplazó, ahora no me hizo efecto o me hizo demasiado efecto,
y se transformó en algo peligroso. Entonces, lo que a mí me interesa es que recuerden estas cosas, que hay determinados fármacos que pueden desplazar a otros, ¿m? Y que no se deben tomar juntos. ¿M? ¿Qué quiere decir? Que no los puede tomar, pero en la receta, obviamente, vinieron, y entonces sí le puedo recordar a la persona, recuerde que este fármaco no lo puede tomar con este otro fármaco. Que tome uno a la mañana y el otro a la noche, uno a la mañana y el otro a la tarde. Esas recomendaciones sí se las puedo dar. El resto no, el resto no. Ahora, ustedes me van a decir, pero me viene con una sola receta, ¿yo cómo sé que está tomando otro fármaco como para poder hacerle esa recomendación? Bueno, ahí ya no le puedo hacer ninguna recomendación, porque yo no sé, no voy a estar indagando, a ver si está tomando otro fármaco, si no está tomando otro fármaco. Eso es competencia del médico. Porque aparte, ¿se imaginan ustedes preguntándole a la persona que viene con una receta si está tomando otra cosa? Con el trabajo que, o sea, no es posible eso. Es bastante, es un incordio. Entonces, pero sépanlo. A ver. Dice, en cuanto a las características físico-químicas del fármaco, los fármacos más liposolubles y de menor tamaño se distribuyen ampliamente y con mayor rapidez. A menudo los fármacos se acumulan en las células en concentraciones muy superiores a las del plasma o las del líquido intersticial. Los principales depósitos de los fármacos son, en realidad, los tejidos. Es además común que se acumulen en órganos diferentes del órgano diana, que solo sirven de reservorio. La grasa neutra, por ejemplo, puede actuar como reservorio de muchos fármacos lipofílicos o lipófilos. El anestésico, el tiopental, el insecticida DDT, que regresan luego lentamente a la circulación sufriendo un proceso conocido como redistribución. Les quiero aclarar esta parte, porque por ahí lo leyeron y esto de qué se trata. ¿Qué es esto de los depósitos de fármacos? ¿Qué es esto de los depósitos de fármacos? Bueno, obviamente una vez que el fármaco se distribuyó, empezó a dar vueltas, precisamente va a llegar a los tejidos y no siempre van a actuar en el lugar ese donde están depositados. Es como llegar de hacer las compras y empezar a guardarlo en la despensa. Obviamente yo no lo voy a usar todo lo que compré en el mismo momento. Lo tengo ahí en la despensa y después lo voy a ir sacando de a poquitito. Esa despensa obviamente no es el lugar donde lo voy a usar. Yo quiero hacer una sopa y me compré arvejas. Las tengo que sacar de la despensa y llevarlas a la cocina, que es donde después lo voy a utilizar. Esto es básicamente lo mismo. Son lugares diferentes. En un lugar está únicamente de depósito, no va a hacer ningún efecto, y después va a hacer efecto en otro lugar. Obviamente este depósito suele ser el tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿y por qué? Porque muchos de los fármacos son lipofílicos, o sea, tienen afinidad por la grasa, por el tejido graso. Entonces se quedan ahí como depósito. Están ahí y van a ir saliendo de a poquitito a medida que va disminuyendo la concentración plasmática
o sea, va disminuyendo la cantidad que tengo en la sangre y la cantidad que tengo en los lugares donde donde luego van a hacer el efecto. Ahí les habla de anestesia, tiopental. ¿Eh? El tiopental también es otro tipo de anestesia, el insecticida. Pero vamos a ir a un fármaco que es mucho más común. Los chicos que están trabajando en farmacia van a saber que es un fármaco que se vende permanentemente, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas les doy un ejemplo, el más conocido es el Rivotril, es una marca comercial, en realidad el fármaco es clonazepam. Bueno, ya con ese nombre, seguramente la mayoría ya saben de qué estoy hablando, porque es bastante conocido. Pero bueno, es un fármaco que se utiliza como ansiolítico, para dormir, como miorrelajante, tiene mil usos, dentro del buen uso. Dentro del mal uso hay más también. Pero bueno, básicamente este es un clásico, fármaco que se utiliza para conciliar el sueño. Bueno, la persona lo toma un ratito antes de ir a dormir, duerme divino toda la noche, relajado, tranquilo, precisamente porque tiene efecto hipnótico, porque tiene efecto relajante, miorrelajante, o sea, relaja los músculos, porque tiene efecto ansiolítico, entonces la persona duerme divino. Al día siguiente se levanta, empieza a hacer su trabajo. Yo tengo un sueño otra vez, pero... Bueno, precisamente porque ocurrió esto. Se acumuló en el tejido graso, hizo su efecto, y al día siguiente, cuando se despertó, disminuyó la cantidad que había en el torrente sanguíneo, porque ya hizo su efecto, y empezó a sacar todo todo esto que estaba en el depósito. Y empezó a hacer efecto de nuevo. Empezó a hacer efectos de nuevo. La persona vuelve a tener sueño, vuelve a tener los efectos por esa redistribución, por esa recirculación del fármaco que estaba en los depósitos. Parece una pavada, pero no. Sí, perfecto, dormí divino anoche, pero ¿y ahora por qué me está dando sueño de nuevo? Se me lo tomé anoche. Bueno, precisamente por esto. Este es un ejemplo de un fármaco que es muy conocido, que yo creo que todos los que estamos acá lo conocen. Yo lo conocía también. Los chicos que están en farmacia saben que se vende muchísimo. Se vende muchísimo para los pacientes de PAMI, que lo venden, obviamente se usa muchísimo para dormir. Los viejitos suelen tener problemas para dormir, o por dormir mucho, o por dormir poquito. Bueno, y precisamente se utiliza una de las tantas cosas para las cuales se utiliza. Bueno, nos quedan 6 minutos. Me gustaría escucharlos y con alguna consulta con respecto a lo que vimos ahora, esto de la unión a las proteínas, de la redistribución, precisamente por los depósitos, y alguna otra cosita. ¿Alguna otra duda que se haya planteado? Profe. Profe, yo tengo una consulta. Bueno, perdón. Lucia primero, dama primero. Bueno, gracias. No, yo me quedé con una duda con respecto a la interacción de los medicamentos. Sí. ¿Cuánto tiempo, digamos, está un fármaco, digamos, teniendo acción en el organismo para que no interaccione con otros? Es decir, por ejemplo, no sé, uno lo tome a las
8 de la mañana y tiene interacción con otro medicamento que debo tomar, más o menos en cuánto tiempo, digamos, tendría que pasar para que no interaccionen y si afectaría con la redistribución, ¿no? O sea, si quedaría este medicamento ahí como reservado y puede llegar a afectar a este otro nuevo que ingresa. Esa es mi duda. Perfecta tu pregunta. La realidad es que eso va a depender de cada fármaco en particular. Por ejemplo, estos fármacos que se depositan están permanentemente dando vuelta. Están permanentemente dando vuelta porque en cuantito bajó la concentración plasmática, va obviamente a buscar al depósito para que siga habiendo. Hasta que se termina todo lo del depósito. Entonces, obviamente va a depender de cada fármaco en particular. O sea, este tiempo en el cual vos le decís, no, este tómelo a la mañana y este otro tómelo es muy relativo. La realidad es que eso, como va a depender exclusivamente de cada fármaco, se hace difícil esta parte de decirle precisamente, y este tómelo a la mañana, y este tómelo a la tarde, o tómelo a la noche. Ahí sí, se re complicó. Por eso lo que yo siempre digo, lo ideal es que esa indicación se la dé el médico. Que el médico va a decir, bueno, si este fármaco interacciona, y a ver qué peligrosidad tiene este aumento de la concentración plasmática de fármaco libre. Es complicado, porque ya te digo, acordarse absolutamente, por eso decía, ni yo me los acuerdo. Por eso vamos a tratar de ver cuáles son los fármacos que más interaccionan y que más peligrosidad tienen. O sea, si un fármaco interacciona con otro, me lo desplaza de las proteínas, me aumenta la concentración del fármaco libre y no es peligroso, o sea, no va a haber tanto problema. Sí va a haber problema en las interacciones en las cuales un fármaco me va a disminuir su actividad. Justamente ayer estaba hablando, no, el lunes, estaba hablando con los chicos de segundo, y que precisamente estábamos hablando de una interacción muy importante como es el de la levotiroxina. Vos trabajás en farmacia, Lucía, ¿no? Bueno, o sea, T4 vendés todos los días seguro. Y hipotiroidismo es una patología muy frecuente y no todos los pacientes saben que tienen que tomarlo en ayunas, porque interacciona con los alimentos, y si no respetaron esa media hora, en el caso de los alimentos, del desayuno es media hora. Pero, por ejemplo, la interacción con los... Pero ahora te contesto. Tenés con los jugos de frutas o con el salvado tenés que esperar 4 horas. Y si no se esperaron esas 4 horas o no se esperó esa media hora, el fármaco no hace efecto. Entonces es muy relativo, muy relativo. Por eso, cuando haya algún tipo de interacción así bastante importante, que el fármaco se transforma en tóxico o deja de hacer efecto, lo vamos a ver en forma particular con cada fármaco. Había otra pregunta por ahí dando vueltas. Otra pregunta que andaba por ahí dando vueltas antes que se nos corte. No, se va a cortar, pero en el chat le escribieron varias cosas. Ahí, a ver, ahí. Bueno, lo de las interacciones igual me parece que no se estudian todas, como que no se llegan a estudiar todas. No, imposible. Un montón. Imposible, para algo están también los prospectos. De hecho, vamos a hacer una clase de interpretación de prospectos y todo eso, de aprender a leerlo. Y a interpretar los prospectos para precisamente tener una herramienta como para decir, bueno, imposible esto, o sea, imposible saberlo todo. Yo creo que ni un médico se acuerda.
¿Mm? La de los anticonceptivos cuando se los ponen en el shampoo